Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, eh, vamos a completar, vamos a reiterar, voy a reiterar y a completar lo que hicimos en la clase de la semana pasada del encuentro sincrónico y a completar algunos aspectos, a reiterarlos por las consultas que recibí sobre, bueno, la tarea que tienen que completar. Bueno, vamos a retomar el tema del enfoque en términos generales, dividiendo y no repitiendo lo que ya dijimos. El enfoque de Luis Alberto Romero plantea que la realidad histórica es compleja y al ser compleja tiene una múltiple cantidad de aspectos que hay que analizar, es decir, separarlos, eh, desagregarlos y en esa complejidad aparecen cuatro campos. Esos campos son el campo económico, el campo social, el campo político, el campo cultural, que Luis Alberto Romero llama campo mental. Bien, cada uno de esos campos se subdivide a su vez en elementos propios del análisis al interior. Si el campo económico se divide en los factores de producción, en las formas de organización y de distribución del producto. Eh, la sociedad se divide bueno, en las formas básicas de organización, los actores, los conflictos, el campo político en los actores, el poder, el Estado, la política, y el campo de lo mental, eh, habíamos visto que en todo caso era el más complejo porque presenta esta dualidad de que por un lado lo mental implica de qué manera la cultura, es decir, lo que producimos los hombres, que generalmente son representaciones, es decir, producimos cultura material, pero la cultura material, es decir, hacemos una vasija, esa vasija tiene una representación mental que generalmente representamos a partir de la cultura letrada en un texto, en un dibujo. Entonces, generalmente se alude a la cultura material, al producto que encontramos materialmente definido, concreto, y a su producción o realización anticipada, que es una idea que en general cobra cuerpo de representación en textos, en discursos. Por lo tanto, la cultura tiene este aspecto de cultura en términos simbólicos y en términos materiales. Los antropólogos en general dividen claramente lo que podríamos llamar el examen de los cacharros, el hábitat de la cultura material, y en general los que pensamos históricamente entendemos que hay una unidad entre lo pensado y lo concretado, y en general llamamos cultura a todo lo que se aduna, se integra como campo de las ideas. Entonces, desde antiguo las ideas se estudiaban a partir de su sistematicidad en, una, en una dimensión de cuerpo. Entonces, si uno tomaba las ruinas de la antigüedad hasta la actualidad, uno podría decir hay una línea de avance en el campo de las ideas arquitectónicas. Entonces, una historia de la arquitectura. Imagínense una historia del arte, lo mismo una historia de la ciencia, una historia de la filosofía, una historia de las ideas políticas, una historia de las ideas en general. Bueno, en lo que creemos, una historia de la religión. Bien, todas esas ideas sistemáticas cubrían un campo del pensamiento, de lo innovado, que podemos llamar cultura. Pero a la vez es mental. Bien, todo esto era la historia cultural hasta que Anales introdujo la cuestión de que todos los humanos en sociedad eh, producimos, intercambiamos, socializamos a partir de eh, unidades que podemos llamar unidad de creencia, la opinión, los saberes,
las actitudes, los valores. Todos estos principios de la acción y también principios del pensamiento y también principios de la emocionalidad y principios de la religación, es decir, nos unimos emocional, espiritual y no manifiestamente a una cantidad de ideas. Me refiero, por ejemplo, a ideas como la vida y la muerte, el más allá, un sentido de la nada, un sentido de la existencia, en fin. Entonces, todos esos elementos construyen una forma de convivencia que en definitiva es la unidad de lo que después llamamos forma de una sociedad. Y esa forma de la sociedad en el tiempo es una dinámica histórica. Por lo tanto, si pensamos en cualquier persona, en cualquier integrante de cualquier sociedad o comunidad de cualquier tiempo de la historia de la humanidad, entendemos que hubo una forma de sentir, una forma de pensar, una forma de actuar. Es decir, lo vivido, lo pensado y lo sentido cobra una integralidad en un sujeto, en una persona, pero muchas veces también se integra a las pautas por las cuales socializamos y nos unimos a un cuerpo dentro de la sociedad. Entonces, ahí aparecen elementos que la escuela de análisis, esta escuela en la cual se acuñó cierta forma historiográfica, planteó la idea de mentalidad, es decir, pensamos de una manera, sentimos de una manera y vivimos de una manera en torno a una sociabilidad y a un cuerpo que se construye a partir de determinados principios. Que pueden ser principios de clase, principios de oficio, principios de la región, principios de nacionalidad, en fin. Bien, esto le ocurre casi a todos los humanos, más allá de que escriban o no. Por lo tanto, la historia mental es más abarcativa que la historia cultural, en tanto excede la forma de registro de la cultura letrada. Es decir, yo estudiaba la historia de la cultura, la historia de la arquitectura y la historia de las ideas políticas, en tanto aparecía un filósofo que dejaba su texto, o que había una ruina, o que había un edificio. Pero aquellos pueblos que no dejaban esto porque estaban en un estadio inferior, es decir, no producían ese tipo de edificio público, o no tenían escritura, o no tenían desarrollada su ciencia, su arte, etcétera, quedaban fuera del marco del estudio. No obstante, sabemos que en toda sociedad hay un registro de las prácticas, en tanto principios de la acción, del sentimiento, de la emocionalidad y la creencia, en tanto el religamiento de tipo espiritual, religioso, y que hay una serie de pautas también en las prácticas ejercidas, de la misma manera que de las pautas para pensar, digamos, ¿no? Que generalmente pueden quedar registradas en una múltiple sucesión de registros que pueden ser no voluntarios, es decir, que son involuntarios. Bien, hasta acá esto es un análisis de los campos. Ahora, lo que dijimos en la última clase es: la realidad histórica es compleja, la dividimos en estos 4 campos, y cada campo tiene una complejidad a su interior, pero a la vez, no solo la realidad histórica es compleja, sino que es coherente. Es decir, ocurren a la vez. Todos estos campos están imbricados en una sola acción. Es decir, soy un sujeto histórico, pertenezco a una sociedad, esa sociedad es económica, social, política, cultural y mental a la vez. En forma interdependiente, esos campos definen. Ahora, esa realidad total ocurre, transita una complejidad histórica que tiene que ver con la continuidad en un formato, en una forma de ser, una continuidad y un cambio, una ruptura.
¿cómo hago para designar, estudiar, analizar esa continuidad y ruptura y también introducir las distintas naturalezas de cambio que hay en cada uno de los planos? Es decir, lo cultural mental no cambia con los mismos ritmos ni al unísono siempre de lo económico, de lo político, de lo social. Entonces, las preguntas sobre esa complejidad histórica se multiplican en mayor complejidad. Es decir, ¿qué hace que una sociedad permanezca un tiempo determinado, un tiempo prolongado, con una arquitectura, con una contextura, con una vertebración, con una articulación entre sus partes que sea más o menos igual, similar a lo largo de un tiempo? Es decir, esa forma de sociedad no se altere tal que un observador diga que se transformó en otra forma. Bien, eso Romero y otros historiadores en principio lo llaman estructura. Una sociedad tiene un modo de producción, tiene un modo de herencia, un modo de reproducción, tiene un modo de resolución de conflictos, tiene una forma de Estado, una forma de legitimidad de los que tienen el poder, detentan el poder, se suceden en el poder. Tiene unas formas de creencias y rituales. Todo esto que digo, si no se altera, forman una estructura. Los historiadores tratan de captar esa estructura y generalmente la designan. Entonces yo digo, la sociedad hispanoamericana colonial, y yo entiendo algunas de las cosas que suceden a su interior. La pregunta es, ¿qué pasará en esa sociedad que su formato se prolongue? Es decir, hay en la estructura y en su duración una cohesión entre lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo mental, tal que los conflictos no provoquen su cambio. Esto nos lleva a preguntarnos acerca de la fuerza que al interior de una sociedad tienen todos los procesos, todas las variables, todo lo que sucede para que los nuevos individuos de una sociedad incorporen lo que en esa sociedad sucede sin alterarlo de plano. Es decir, la sociedad incorpora a los nuevos integrantes y los mantiene dentro de esas creencias, esas ideas, esa forma de producción, con respecto a determinadas normas, a determinados poderes, creyendo más o menos en lo que se cree en ese momento. Entonces acá tenemos que establecer algo que es muy importante. Los autores, los historiadores de esta escuela que les mencioné, Annales, en Francia, plantearon que hay que pensar que en la historia no todo cambia con el mismo tiempo. Hay un tiempo que es el cronológico, con el cual medimos lo que ocurre, medimos nuestras vidas y medimos el tiempo de las sociedades, los años, los lustros, las décadas, los siglos, los milenios. Sin embargo, cada sociedad tiene un ritmo o tiene ritmos en plural de cambio. No cambian las formas lingüísticas, ni la forma de escribir, ni la forma de roturar la tierra, ni cambian los formatos de la historia política, es decir, qué forma tiene el Estado y cómo se suceden los gobiernos con el mismo ritmo, es decir, con la misma velocidad. Brodel plantea que hay
cambios que le llama estructurales o de larga duración, que en realidad se sostienen paralelos, cercanos al medio ambiente, al cambio de la naturaleza, que son muy lentos. Entonces, ese ritmo de cambio estaría explicando en buena medida la estructura de una sociedad, en buena medida. Después hay cambios medianos que ocurren durante la vida de un hombre. Si un hombre puede ver cambios medios en el ritmo histórico, y después hay cambios coyunturales o de corta duración. Larga duración, mediana duración, corta duración. ¿Qué es lo que sucede de mediana duración y de corta duración? Que es esta velocidad que vemos en los hechos, ¿verdad? Los hombres políticos se pelean, hay conflictividad, hay guerras, hay paz. Pero bueno, uno podría decir, en tanto y en cuanto esas guerras no alteren de forma definitiva el modo de producción, no alteren de forma definitiva el formato ni la extensión de los estados, etcétera, etcétera, habrá que ver en qué medida determinada guerra o conflicto es un cambio definitivo. Entonces, todos los movimientos que llevan a cabo los individuos, los protagonistas de la historia, componen lo que se llama proceso. La estructura es lo que le da continuidad, el formato esquemático de una sociedad, y proceso es el movimiento que llevan a cabo los hombres, los grupos. Cuando digo los hombres me refiero a los colectivos, ¿verdad? Entonces tenemos estructura, proceso dentro de la estructura. ¿Cómo se pensaría que una estructura deja de ser esa estructura y se compone en otra estructura? Digo, la estructura hispanoamericana colonial termina cuando aparece la Revolución de Mayo y aparece una estructura nueva, independiente, ¿no? Criolla. Bueno, ahí se aceleran una cantidad de factores, ¿no? Se aceleran, quiero decir, el proceso hace que muchos de los factores económicos, políticos, culturales, sociales, converjan produciendo un corte y cambiando la estructura. Sin embargo, no todo cambia de la misma forma. Doy un ejemplo. La producción del Río de la Plata en el periodo hispanoamericano colonial y en el periodo independiente era pecuaria, es decir, había vacas y se producía y se aprovechaban las reses de ganado. No había una alteración muy profunda. Se dio un cambio en la elaboración de algún producto con los restos de la carne. Al sacarle los cueros se la empezó a salar. Fue un cambio definitivo. Es decir, ¿hubo otra producción? No, la producción era pecuaria. Había tierra, bueno, empezó a haber estancias que aprovechaban básicamente estos ganados para esta producción que digo, pero la estructura siguió siendo pecuaria. Entonces, ¿me entienden? El ritmo económico tuvo un cambio que no fue alterado por 1810. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de estructura, proceso y las duraciones, el ritmo de las duraciones. Bueno, otros elementos que señala Romero para ver esta complejidad y cómo tratarla en el tema de la historia es los actores. No los actores, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? Bueno, los actores son, como dijimos, sujetos colectivos. Por ejemplo, en el periodo colonial, en el periodo de la independencia, bueno, aparecen, bueno, los metropolitanos, los españoles que querían conservar la colonia. Y aparecen los criollos, hijos americanos, que entienden que que tenía que haber gobiernos donde tuvieran supremacía los nativos por distintas razones, por razones económicas, por razones de autogobierno, por razones defensivas, porque en realidad América tenía que retener su riqueza, prosperidad en América, mientras que los metropolitanos tenían compromisos con la corona. Todos estos elementos demarcan grupos españoles americanos, criollos
españoles metropolitanos. Y aparecen otros actores, los esclavos, los que no eran esclavos pero eran desclasados, es decir, los mestizos, los pardos, los morenos, los arribeños, y un grupo, una cantidad de subalternos grupos que vivían en las márgenes y que no tenían acceso, pero empezaron a ganar voz en la medida que hubo conflictividad y fue necesario armar a esos hombres para los enfrentamientos. Ahora, digo, todos esos sujetos son colectivos. Nosotros estudiamos, bueno, el cabildo es una institución, iban los vecinos propietarios españoles de nacimiento, compromisos con... Sin embargo, aparecen dentro de esos cuerpos algunos sujetos individuales, y aparece Moreno, Belgrano Castelli, Juan José Paso, Juan Martín de Pueyrredón, etcétera, etcétera. Los sujetos, como individuos, cuando cobran mucha importancia por su personalidad y por su acción, son en general señalados como grandes protagonistas y se los estudia particularmente a partir de la biografía como uno de los factores determinantes. Uno no podría decir que Belgrano o San Martín o Güemes o Sarmiento no fueron en sí mismos como individuos grandes artífices de cambios. Produjeron cambios por su acción. Muchos hombres de su grupo y de otros fueron alentados por ellos o los acompañaron en su acción, y eso produjo un cambio histórico. Digo, no hace falta que les mencione, yo les nombré para el ejemplo que estaba aquí en el periodo tardo colonial e independiente, pero uno piense, no sé, en Roosevelt o en Gandhi, ¿no? Cuando pasen los tiempos, pensemos en Kennedy o en Lenin, ¿entienden? O en Hitler, que más allá del oprobio o el horror que nos genere su acción, no deja de ser una acción histórica que produjo grandes cambios, horrendos, pero cambios. Bien, entonces, ahí estamos con el tema de los actores. Son sujetos los colectivos, pero aparecen las grandes individualidades. Bien, el texto les plantea también un tema que Luis Alberto Romero plantea como la objetividad, ¿no? Es decir, en qué medida en la historia podemos hablar de objetividad. ¿Se acuerdan que dijimos sujeto es el que observa, el que conoce? La realidad es el objeto, en este caso las sociedades en el pasado, y este historiador, investigador, penetra esa realidad a partir de preguntas, de intereses, digamos que a partir de la búsqueda de la verdad. En el caso de la historia, es una disciplina que está muy connotada porque el pretérito, el presente y el futuro son tres líneas que se consuman en la experiencia humana. Es decir, yo transito mi presente, pero ese presente no tiene una contextura, no sé, ¿cuánto es mi presente? ¿De qué duración es mi presente? ¿Es ahora, mañana ya no es mi presente? ¿O mi presente es 2020? ¿O mi presente es esta etapa? En fin, si el presente solamente es va cambiando y se va corriendo. Entonces lo que claramente yo no puedo despojar de mí es el pasado, mi experiencia. Tampoco puedo despejar lo que trato de anticipar. La pantalla de lo que va a venir es lo que me excita, me propone la necesidad de anticipación. Entonces, uno podría decir que el que hace historia está atravesado por esta temporicidad o temporalidad compleja, crítica, porque todos tenemos la impresión y aparentemente en principio la respuesta hacia los cambios necesarios para que cesen los males, resolver los problemas. ¿Cómo será la organización necesaria para salir de este nicho histórico, por llamarlo de alguna manera? Y esos nichos, esos enigmas históricos epocales van cambiando tal como cambia la realidad de las sociedades. Una cosa
una cosa es esto que acabo de decir, que lo tienen casi todos los humanos, más allá del conocimiento histórico que tenga, es decir, que sepan lo que ocurrió. Porque todos ven lo que ocurre y todos más o menos tienen una conciencia personal de lo que pasó. Pero una cosa es tener conciencia histórica, es decir, entender la articulación entre el pretérito, el presente y el futuro, y otra es el saber histórico, que es el producto de la investigación, de la disciplina, que en realidad tiene que preocuparse poco por lo que quieren los humanos, es decir, por lo que quieren los sujetos. Yo quiero un mundo así, esta es mi pretensión, esta es mi expectativa, y yo también quiero encontrar en el pasado algo que anticipe esto, pero en el pasado encuentro otra cosa. El historiador debe ceñirse a lo que ocurrió en la medida que lo encuentre en las fuentes, en su intuición y en las fuentes. Pero esa inteligibilidad, es decir, algo inteligible del pasado, tiene que distar de ser lo que el historiador o su sociedad que le plantea un problema quiere que sea la respuesta. Y acá hay un problema. En general, nos cansamos de ver cómo el marco societal político busca en la historia respuestas para justificar lo que quiere hacer en el presente. Ahí hay una manipulación histórica permanente para distintos fines, religiosos, económicos, políticos. Por lo general, todo el andamiaje político suele tener una fundamentación histórica. Pero ahí hay un recorte interesado. Todos hacemos recortes interesados del pasado. Tenemos que plantearnos que los historiadores hacen recortes interesados del pasado con mayor carga de sistematicidad, con mayor carga de rigor disciplinario. Es decir, el método histórico nos impone un análisis y una crítica de las fuentes, es decir, lo que tomamos como testimonio de lo que ocurrió. Y a partir de allí, digamos que esto encierra en una buena medida lo que podemos llamar objetivo, es decir, nos ceñimos al objeto de estudio sin exagerar sus elementos ni soslayar parte de sus elementos, que sería no querer ver algo porque no me gusta o algo que me gusta exagerarlo. Esta es más o menos la acción permanente que llevan a cabo los recortes interesados históricos. Reitero, el historiador no está exento de estos males, porque todo el mundo, todos los historiadores, digamos, todos los sujetos, no nos podemos despojar de nuestra emocionalidad, de nuestra empatía, de nuestros principios, de nuestro marco religioso, espiritual, para abordar el pasado. Lo hacemos desde un lugar personal, que es ideológico, que es político, que es social, que está determinado históricamente. Es decir, yo, Juan Madariaga, puedo estudiar un tema histórico, pero lo hago desde desde el 2020, y soy un sujeto que cree en esto, participo en esto, fui lo otro, nací en 1962, o sea que transcurrí el último tercio del siglo XX y fui consciente de alguna cantidad de hechos. ¿Entienden? Esto ya me determina, pero muchísimo más me determina o me condiciona el hecho de ser católico practicante o no, creer que todas las mercancías tienen que circular libremente, condolerme o no por lo que sucede en las sociedades, creer que la distribución y servicios la distribución de las mercancías en general, los bienes y los servicios, tiene que estar al alcance de todos o no. En fin, todo esto me constituye en un sujeto que no soy una tabula rasa, es decir, no soy transparente. Filtro los hechos, los sucesos de manera valorativa. Y aunque yo me quiera despojar de mis valores y de mis principios, no los puedo hacer de todo. No obstante, todo esto que digo, claramente hay un ejercicio que sí se puede evitar, es que
el historiador sea claramente inescrupuloso a la hora de someter el objeto que tiene a una mayor o menor búsqueda para contrastar sus hipótesis respecto de las fuentes que tiene. Esto que digo es lo que en definitiva hace que haya buenos historiadores, muy buenos historiadores, historiadores que se convierten en clásicos y gente que escribe historia y vende libros. Es decir, lo último que dije y lo primero, es decir, los grandes historiadores que se convierten en clásicos son los que nosotros hacemos leer en general. Y gente que escribe libros hay, y gente que escribe de historia y no ha tenido ninguna pretensión de ser historiador y que tampoco se somete a las críticas mínimas de lo que utiliza como testimonio. Ahí tenemos un poco esto de la objetividad. Bien, para terminar, el tema del conocimiento histórico. Como ustedes verán por todo esto que digo, recuerden una clase anticipatoria, las primeras dijimos, todo el conocimiento social, pero particularmente el histórico, es controversial. Muy problemático, es controversial. Es multicausal, es complejo, como acabamos de verlo. Obviamente, como dice Vilar, está en construcción, es provisorio y está inacabado. Ahora, esto no significa que podemos decir cualquier cosa y que cualquier cosa da lo mismo, no. Más libros, más posturas, más trabajo, más rigor determina una calidad de lo que se dice, más contrastada, más filtrada, que está más lejos y que es más difícil de hacer pasar por seria. Es decir, lo que está muy teñido de la emocionalidad, de adjetivación, de pretensión, de búsqueda de convencer al otro y tiene menos fundamentación razonable, probada y explicitada, queda a juzgar por los que estudiamos. Muy bien, con esto cerramos definitivamente, quiero decir por ahora, pero para este trabajo de introducción a la historia y en este caso en la materia INTA, esta temática, quedan algunos aspectos que los podemos repetir en próximas clases. Se desprende de acá una cantidad de desarrollos nuevos de la historia que no los incluyo ahora para no hacer más extenso este video, y el tema del método histórico y otros temas. Les mando un saludo.